Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante, y a veces un poco alocado, mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para un buen chismecito jugoso. Hoy, como ya pudieron ver en el título del vídeo, vamos a desmenuzar una noticia que ha estado incendiando las redes sociales, una bomba que ha sacudido los cimientos del fandom y que ha puesto a todos los seguidores de uno de nuestros galanes turcos favoritos en estado de máxima alerta. Sí, señoras y señores, estamos hablando ni más ni menos que de Kerem Bürsin. Y es que los rumores, esos mensajeros silenciosos pero poderosos, no dejan de crecer y multiplicarse. La pregunta que resuena en cada rincón de Internet es, ¿será que nuestro querido Kerem, ese hombre que ha conquistado corazones con su talento y carisma, se convertirá en papá? La noticia que muchos esperaban, o al menos, que un gran número de fans anhelaban secretamente. Así que en el vídeo de hoy, nos vamos a adentrar en este laberinto de especulaciones, vamos a desmenuzar con lupa toda la información que hemos logrado recopilar hasta el momento, vamos a analizar cada pista, cada indicio, cada posible fuente para intentar descifrar qué tan cierto es todo este revuelo mediático. ¿Será una simple cortina de humo, un invento para generar clics, o estaremos realmente ante el anuncio de un nuevo capítulo en la vida de Kerem Bürsin? Pero antes de que nos lancemos de lleno a este análisis, permítanme recordarles algo muy importante: su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Si les gusta lo que hago, si disfrutan de estos chismecitos del mundo del espectáculo, si quieren estar al día con las últimas noticias de sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además de suscribirte, me ayudarías un montón a seguir creando contenido que les guste. Cada suscripción, cada like y cada comentario son un impulso para mí. Ahora sí, sin más preámbulos ni rodeos innecesarios, vamos a entrar de lleno en el tema que nos tiene a todos en vilo. Prepárense un cafecito bien cargado, acomódense en su sillón favorito, pónganse cómodos y dispónganse a disfrutar de este chismecito, porque esto, mis queridos amigos, se va a poner realmente interesante. Aquí vamos. Bueno, vamos a empezar por el principio, como diría mi abuela. ¿De dónde surgió este rumor que ha desatado la locura colectiva, esta idea de que Kerem Bürsin está a punto de convertirse en papá? Como suele ocurrir en estos casos, todo comenzó en el reino de las redes sociales, ese territorio sin ley donde la información vuela a la velocidad de la luz y donde la verdad y la mentira se entrelazan en un baile confuso. Una publicación aquí, un comentario allá, una foto sospechosa por acá, y de repente, ¡boom!, la bomba estalla y todo el mundo está hablando de lo mismo. Es como un efecto dominó, una pequeña chispa enciende la llama, y la llama se convierte en un incendio que arrasa con todo a su paso. En este caso parece que la chispa que encendió todo este fuego fue una publicación en una cuenta de fans de Kerem Bürsin. En esa publicación, que rápidamente se viralizó, se hacía referencia a una supuesta fuente cercana al actor, una fuente anónima que, según la publicación, afirmaba con rotundidad que Kerem y su pareja actual, de la que hablaremos más adelante con todo lujo de detalles, están esperando su primer hijo. Obviamente, como era de esperarse, esta publicación se convirtió en viral en cuestión de minutos. La noticia corrió como la pólvora, incendiando las redes sociales y generando una ola gigantesca de comentarios, especulaciones, debates acalorados y, por supuesto, una buena dosis de histeria colectiva. Pero aquí es donde debemos pisar el freno y analizar la situación con un poco de cautela y objetividad. ¿Qué tan fiable es esta supuesta fuente cercana al actor? Bueno, aquí es donde las cosas se complican un poco y donde debemos aplicar el viejo adagio de no todo lo que brilla es oro. Porque, como ya sabemos de sobra, en el mundo del espectáculo, la información es un bien muy preciado y no siempre se comparte con transparencia y honestidad. Muchas veces las fuentes cercanas a las celebridades resultan ser solo inventos de gente que quiere llamar la atención, que busca su minuto de fama o que simplemente se equivocan al interpretar la información que tienen. Además, es fundamental tener en cuenta que las cuentas de fans, por mucho que amen y admiren a su ídolo, no siempre tienen acceso a información verídica y contrastada. A menudo se basan en rumores, especulaciones o interpretaciones subjetivas de lo que leen o escuchan en las redes sociales. Así que con toda la cautela del mundo, y para evitar alimentar falsas expectativas o difundir información errónea, tenemos que decir que por el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Kerem Bürsin ni de su representante.
Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y la palabra de una supuesta fuente anónima que nadie ha podido verificar. Ahora bien, esto no significa que debamos descartar por completo la posibilidad de que el rumor sea cierto. Porque, como dice el refrán, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso el río está sonando bastante fuerte, con un caudal de información y especulaciones que no podemos ignorar por completo. Además de la publicación en la cuenta de fans, también han surgido otras pistas, que han alimentado aún más los rumores y que han hecho que muchos fans se aferren a la esperanza de que la noticia sea cierta. Por ejemplo, algunos fans, esos detectives incansables que no dejan pasar ni un solo detalle, han notado que Kerem ha estado un poco más reservado de lo habitual en las redes sociales. Han observado que no ha publicado tantas fotos ni vídeos como antes, que ha disminuido su actividad en las plataformas digitales y que incluso ha dejado de asistir a algunos eventos públicos. Por supuesto, esta disminución en la actividad pública y en las redes sociales podría significar muchas cosas. Quizás Kerem simplemente está ocupado con algún nuevo proyecto profesional que le exige mucho tiempo y dedicación, o tal vez está disfrutando de un merecido tiempo de descanso y relax, alejado del bullicio mediático. Pero también podría ser que esté tratando de mantener un perfil bajo para proteger la privacidad de su pareja y de su futuro bebé. Quizás él y su pareja han decidido mantener esta noticia en secreto hasta que se sientan listos para compartirla con el mundo. Otra cosa que ha llamado la atención de los fans, y que ha contribuido a alimentar los rumores, es que la supuesta pareja de Kerem, a quien no se ha visto públicamente en un tiempo, tampoco ha estado muy activa en las redes sociales. Algunos incluso han especulado con que podría estar embarazada y tratando de ocultar su vientre para evitar que los paparazzi la fotografíen. Pero, repito, todo esto son solo especulaciones, interpretaciones subjetivas y teorías conspirativas que circulan en las redes sociales. No hay nada confirmado, no hay pruebas contundentes que respalden estas afirmaciones. Así que antes de que nos emocionemos demasiado y empecemos a hacer planes para celebrar la llegada del nuevo bebé, vamos a tratar de mantener la calma y esperar a ver qué pasa. Ahora hablemos un poco de la supuesta pareja de Kerem Bürsin. Como saben, el actor siempre ha sido muy discreto con su vida personal, y no le gusta hablar mucho de sus relaciones sentimentales. Siempre ha preferido mantener su vida amorosa alejada del foco mediático y proteger la privacidad de sus parejas. Sin embargo, desde hace algunos meses, se le ha relacionado con una famosa modelo turca cuyo nombre mantendremos en reserva por motivos de privacidad y respeto. No queremos contribuir a alimentar el morbo ni a invadir la intimidad de esta persona. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni negado la relación, han sido vistos juntos en varias ocasiones, y algunos medios de comunicación incluso han publicado fotos de ellos tomados de la mano, abrazándose o besándose en lugares públicos. Así que aunque no hay nada oficial, parece bastante probable que estén juntos y que estén disfrutando de una relación sentimental. Y si este es el caso, si Kerem Bürsin y esta famosa modelo turca están realmente juntos, entonces la posibilidad de que estén esperando un bebé se vuelve aún más creíble y plausible. Porque, como ya dije antes, cuando el río suena. Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que Kerem Bürsin siempre ha expresado su deseo de ser padre. En varias entrevistas ha dicho que le encantan los niños, que le gustaría formar una familia algún día y que sueña con tener hijos. Así que si los rumores son ciertos, si Kerem Bürsin realmente va a convertirse en papá, estaríamos hablando de un sueño hecho realidad para él, de una meta personal que está a punto de alcanzar. Y por supuesto, también hay que pensar en la reacción de los fans si se confirma la noticia. Estoy segura de que muchos se alegrarían mucho por Kerem y le enviarían sus mejores deseos, felicitándolo por esta nueva etapa en su vida. Pero también habría algunos fans que se sentirían decepcionados, o incluso tristes, al ver que su ídolo ya no está disponible, y que ha decidido formar una familia con otra persona. Es una reacción comprensible, aunque quizás un poco egoísta. Es importante recordar que los famosos, por mucho que los admiremos y los idolatremos, también son personas de carne y hueso, con sus propios sentimientos, deseos y necesidades. Tienen derecho a tener su propia vida, a enamorarse, a formar una familia y a tomar sus propias decisiones, sin tener que rendir cuentas a nadie. Así que independientemente de lo que pase, e independientemente de si el rumor del embarazo se confirma o no, debemos respetar la decisión de Kerem Bürsin y apoyarlo en lo que haga. Debemos celebrar sus éxitos profesionales y personales, y debemos desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Ahora bien, ¿qué podría pasar si se confirma la noticia del embarazo?
Bueno, lo primero que seguramente harían Kerem y su pareja sería emitir un comunicado oficial a través de sus representantes, confirmando la noticia y agradeciendo a los fans por su apoyo y comprensión. También es probable que veamos algunas fotos de la pareja juntos, mostrando el vientre de la futura mamá, o quizás compartiendo alguna ecografía del bebé. Sería una forma de compartir su felicidad con el mundo y de hacer partícipes a sus fans de este momento tan especial. Y por supuesto, los medios de comunicación no dejarían de hablar del tema durante semanas, analizando cada detalle y especulando sobre el nombre del bebé, el sexo, el aspecto físico, los padrinos, etc. Se desataría una verdadera fiebre mediática en torno al tema. Pero más allá de todo el revuelo mediático, de toda la atención y el escrutinio público, lo más importante es que Kerem y su pareja puedan disfrutar de este momento tan especial en la intimidad y la tranquilidad. Que puedan prepararse para la llegada de su bebé con amor, ilusión y serenidad. Y por supuesto, también es importante que los fans respetemos su privacidad y les demos el espacio que necesitan para vivir esta etapa tan importante de sus vidas sin presiones ni intromisiones. En definitiva, la noticia de que Kerem Bürsin va a ser papá es solo un rumor por el momento. No hay nada confirmado, no hay pruebas contundentes que lo demuestren. Pero como dice el dicho, cuando el río suena. Así que vamos a esperar a ver qué pasa y a estar preparados para cualquier cosa. Y si finalmente se confirma la noticia, pues enhorabuena a Kerem y a su pareja. Les deseamos lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Les deseamos mucha felicidad, salud y amor para su futuro bebé. Y si no se confirma, pues no pasa nada. Seguiremos disfrutando de los proyectos profesionales de Kerem y apoyándolo en todo lo que haga. Seguiremos admirando su talento, su carisma y su buen humor. Lo importante es que sigamos disfrutando de su talento, de su carisma y de su buen humor. Porque al final, eso es lo que realmente importa. Eso es lo que nos une a él como fans, y lo que nos hace seguir su carrera con entusiasmo y admiración. Mientras esperamos una confirmación oficial, vale la pena recordar que Kerem Bürsin ha sido un embajador de buena voluntad para la juventud, inspirando a muchos jóvenes a seguir sus sueños y a trabajar duro para alcanzar sus metas. Su dedicación a su oficio, su pasión por la actuación y su compromiso con causas sociales lo han convertido en un modelo a seguir para muchos. Si la noticia del embarazo es cierta, seguramente Kerem asumirá su nuevo rol de padre con la misma pasión y dedicación que pone en todo lo que hace. Y estoy segura de que será un padre maravilloso, lleno de amor, paciencia y sabiduría. Estoy segura de que transmitirá a su hijo o hija todos los valores y principios que lo han guiado a lo largo de su vida. Ahora, cambiando un poco de tema, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que el rumor es cierto? ¿Les gustaría que Kerem fuera papá? ¿Qué nombre le pondrían al bebé? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Y también me gustaría saber qué otros temas les gustaría que tratara en mis próximos vídeos. ¿Qué otras celebridades les interesan? ¿Qué otros chismecitos les gustaría conocer? Déjenme sus sugerencias aquí abajo. Estoy siempre abierta a nuevas ideas y sugerencias. Además, quiero recordarles que si quieren estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden seguirme en mis redes sociales. Allí comparto noticias, fotos, vídeos y mucho más. Así que no se lo pierdan. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. Espero haber aclarado algunas dudas, haber aportado un poco de información y haber generado un debate interesante sobre este tema tan candente. Como hemos visto, el rumor de que Kerem Bürsin será papá aún no está confirmado, pero las especulaciones y pistas han generado gran expectación entre sus fans. Analizamos el origen del rumor, las posibles fuentes y las implicaciones que tendría esta noticia en la vida del actor y sus seguidores. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Sus comentarios y apoyo significan mucho para mí. Cada vez que veo un comentario positivo, me siento motivada a seguir creando contenido y a seguir compartiendo mi pasión por el mundo del espectáculo con todos ustedes. Ahora los invito a compartir sus opiniones sobre el rumor del embarazo de Kerem en la SEC. Guión de comentarios. ¿Creen que es cierto? ¿Cómo creen que esto afectaría su carrera? ¿Creen que Kerem sería un buen padre? Me interesa mucho conocer sus perspectivas y saber qué piensan sobre este tema tan polémico.
Antes de despedirme, los invito a darle me gusta a este vídeo si les resultó interesante y entretenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem Bürsin para que estén al tanto de esta noticia y puedan participar en el debate. Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo traerles más chismecitos jugosos y noticias interesantes del mundo del espectáculo. Tengo muchas ideas en mente y estoy trabajando en nuevos vídeos que sé que les van a encantar. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden cuidarse, ser felices y seguir disfrutando de la vida. Les mando un beso enorme.